Dentro de nuestra serie Emergencias en Cardiología vamos a hablar los 3 mandamientos del infarto del miocardio. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Comencemos hablando un poco sobre dolor torácico cardíaco. Cuando tenemos un dolor torácico, este puede tener 2 causas principales. Por daño isquémico, y entonces dentro del daño isquémico encontramos 2 tipos de infarto. El infarto tipo 1, que es el infarto clásico producido por ruptura de una placa de ateroma, y el infarto tipo 2, que se produce por un desbalance entre la oferta y la demanda, es decir, un desbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Por otra parte, además el dolor torácico cardíaco puede ser originado por daño no isquémico, que el cual puede ser también de origen cardíaco, y en este caso, por ejemplo, por miocarditis, por daño tóxico o traumático, o un daño no isquémico, pero de tipo sistémico en el caso de la falla cardíaca, la falla renal, la sepsis o la falla respiratoria. Entonces tenemos que dentro de un dolor torácico cardíaco por daño isquémico, tenemos el infarto tipo 1, que es el infarto clásico, que dijimos que era por ruptura de placa de ateroma. Este tipo de infarto, por supuesto, necesita atención inmediata y intervención por parte del laboratorio de hemodinamia para reparar el problema. Pero tenemos otro tipo de infarto, que es el infarto tipo 2, que se produce, como dijimos, por un desbalance entre la oferta y la demanda. En el infarto tipo 2, entonces tenemos que puede ser por aumento de la demanda, por un aumento de la demanda en este tipo de pacientes, por esencialmente presión sistólica de la pared aumentada, aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, las taquiarritmias ventriculares, las taquiarritmias supraventriculares, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión arterial con presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio, o un edema pulmonar por presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio. Entonces, todos estos casos, entonces estamos hablando de que hay un aumento de la demanda de oxígeno en este tipo de pacientes. También puede ser el infarto tipo 2 por una disminución en el aporte de oxígeno. En este caso, por una disminución de aporte al flujo coronario y en la capacidad de transporte de oxígeno. Ejemplos de ellos tenemos en este caso disminución de la hemoglobina, los pacientes con disminución de la hemoglobina, con un shock con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, los casos donde hay bradiarritmia o falla respiratoria con disminución de la presión de oxígeno. Ahora entonces vamos a hablar del dolor torácico y vamos a hablar de los 3 mandamientos. El primer mandamiento dice las flechas rojas del dolor torácico. Cuando tenemos un dolor torácico, un paciente con un infarto, tenemos 2 tipos de dolor: el dolor isquémico típico y el dolor atípico. Las características básicas del dolor típico. El dolor típico tiene las siguientes características, o son las características que aumentan la probabilidad de que sea un infarto de miocardio. Por ejemplo, dolor irradiado a ambos brazos, dolor similar al experimentado en episodios isquémicos previos, cambio del patrón del dolor en 24 horas, una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio o la presencia de crepitante. Todas estas características hacen altamente probable que el dolor torácico sea debido a un infarto de miocardio. ¿Cuáles son las características que hacen que sea altamente improbable que sea debido a un infarto? Por ejemplo, un dolor pleurítico de características pleuríticas punzante o posicional y un dolor reproducible a la presión. Hablemos entonces de las flechas rojas en el dolor torácico. ¿Cuáles son las señales de alarma en un paciente con dolor torácico? En primer lugar, que el paciente tenga hipotensión, presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Eso nos habla de que hay una disminución del gasto cardíaco. Segundo, que el paciente tenga disnea o crepitantes, porque hay una falla cardíaca asociada. Y tercero, que el paciente tenga diaforesis. La presencia de una sudoración profusa predice un infarto con elevación del ST y la necesidad de reperfusión en este tipo de pacientes. Las otras flechas rojas son, de manera contradictoria, un dolor torácico por infarto silente, es decir, un infarto sin dolor. Y estos son de alta mortalidad asociados a pacientes ancianos, diabéticos o con falla cardíaca. Y el otro elemento, la otra flecha roja, es un dolor torácico con síncope. Y
hay un aumento de la mortalidad, sobre todo en los pacientes que tengan infarto silente. La asociación de infarto silente y síncope predice una alta mortalidad. Vamos a hablar ahora del segundo mandamiento. No todos los electrocardiogramas son iguales. Veamos entonces las características electrocardiográficas clásicas de un infarto tipo 1, es decir, del infarto clásico del ateroma, que todos conocemos. En primer lugar, elevación o depresión del ST. En segundo lugar, la aparición de una onda Q nueva. Y en tercer lugar, arritmias, por ejemplo, taquicardias o fibrilaciones ventriculares. Estas son las características clásicas que acompañan a un infarto tipo 1. Ahora bien, en el infarto tipo 2, lo más característico es que los cambios electrocardiográficos no sean específicos, es decir, que no veamos los cambios anteriores, y la presencia de arritmia, esencialmente la fibrilación auricular. Veamos acá este ejemplo, este estudio, donde se demuestra que hay una asociación específica entre los cambios electrocardiográficos clásicos de un infarto tipo 1 y la elevación de troponina. Es decir, mientras más troponina, más probable es que haya unos cambios electrocardiográficos clásicos, como la elevación del ST o la onda Q. Veamos entonces que esto es verdad tanto en mujeres como en hombres. A mayor nivel de troponina, mayor probabilidad de que el cambio electrocardiográfico sea el clásico de un infarto tipo 1. Entonces, resumiendo, en cuanto a los cambios electrocardiográficos, decimos, si hay una elevación del ST, lo más probable es que sea un infarto tipo 1. Si hay una depresión del ST, puede ser tipo 1 o tipo 2. Cuando hay una aparición de una onda Q nueva, que sea tipo 1, y la arritmia, esencialmente la fibrilación auricular, es característica del infarto tipo 2. Nuestro tercer mandamiento. La troponina es órgano específica, no es infarto específica. Veamos entonces que los cambios en la troponina en el laboratorio son esencialmente, las posibilidades son tres: que no se eleve en un paciente con dolor torácico, que no se eleve la troponina, que se presente una elevación sin delta o que se presente una elevación con delta. ¿Qué quiere decir esto? Veamos entonces específicamente cuáles son los cambios en la troponina. Puede presentarse un paciente, la determinación clásica de la troponina, el ensayo convencional. Antes de la troponina de alta sensibilidad, pues teníamos una determinación de troponina que se llamaba ensayo convencional. Entonces, dentro de ese ensayo convencional, tenemos entonces que un paciente puede presentarse con elevaciones francas de la troponina que exceden el llamado 99avo percentil, que es el límite para determinar que una persona tiene un infarto o no. Ese 99avo percentil, cuando la persona lo sobrepasa, entonces decimos que tiene un infarto según la troponina y se decide su ingreso a la sala de emergencia. El otro tipo de paciente era el cual la troponina no excedía ese nivel del 99avo percentil, y por lo tanto ese paciente, según la troponina, no tenía un infarto y era dado de alta de la sala de emergencia. Veamos entonces que en el ensayo convencional de la troponina, antes del desarrollo de la troponina de alta sensibilidad, el ensayo era un ensayo de tipo binario, es decir, o era positivo o era negativo, con entrada o salida de la emergencia. Y una característica fundamental del ensayo convencional es que el límite de detección de la troponina, es decir, el límite al cual se considera que la troponina está positiva, es determinable en el plasma, era aproximadamente igual al límite en el cual se determinaba que había infarto, que era el 99avo percentil. Es decir, que cuando la troponina daba positiva, o sea, aparecía, se determinaba su aparición en el plasma, ya se consideraba que el paciente estaba infartado. Ahora hablemos entonces de la troponina de alta sensibilidad. Con el desarrollo de la troponina de alta sensibilidad, entonces el problema se complica, porque podemos tener entonces, en primer lugar, un paciente con una alta elevación de la troponina y entonces vemos aquí lo que se llama el delta. El delta es un cambio acentuado de los niveles de troponina en un periodo especificado de tiempo. Entonces, un paciente con un infarto grande tiene una alta elevación con un cambio muy acentuado en un determinado corte de tiempo, periodo de tiempo. Esa sería la primera posibilidad. La segunda posibilidad, tenemos un paciente
con una elevación menor, con un delta más pequeño, y entonces decimos que probablemente sea un evento isquémico pequeño. La tercera posibilidad es que un paciente tenga su troponina por encima del nivel normal, del nivel de aparición de determinación de troponina, pero por debajo del 99avo percentil, por el cual se determina que una persona tiene un infarto. Y la cuarta posibilidad es que la persona tenga su nivel de troponina por debajo del nivel normal, es decir, troponina totalmente negativa. Entonces tenemos estas cuatro posibilidades. Vemos entonces que ya no se trata de un ensayo binario, sino un ensayo múltiple. Tenemos cuatro posibilidades. Y la diferencia entre la troponina de alta sensibilidad y el ensayo convencional es que en este caso el límite de detección de la troponina, o sea, el límite por el cual se determina que hay troponina en sangre, es diferente al 99avo percentil, sobre el cual se determina que una persona tiene infarto. Es decir, que ya no son iguales, lo cual determina que hay un espacio sobre el cual puede aparecer un paciente que tenga troponina positiva, pero por debajo del nivel del infarto. Veamos entonces de forma resumida lo que hemos comentado anteriormente. ¿Cuáles son las posibilidades con una troponina de alta sensibilidad? En primer lugar, que tenga una alta elevación con un gran delta, y entonces en este caso se trataría principalmente de un infarto tipo 1. Tenemos un paciente con una elevación menor y con un delta más pequeño. Tenemos un paciente que se encuentra por encima del límite de detección, pero por debajo del 99 percentil. Este tipo de pacientes hay dos posibilidades diagnósticas, o un infarto tipo 2 o probablemente, como vamos a ver posteriormente, una falla cardíaca. Y por último, bueno, en ese caso, en el infarto tipo 2 o falla cardíaca, vemos que la elevación de la troponina es debida a daño cardíaco, pero por causas diferentes al infarto clásico, es decir, no es debido a la clásica placa de ateroma. Y por último, entonces, tenemos un paciente, el cuarto paciente, que es un paciente con troponina, no se detecta, está por debajo del límite de detección, entonces son pacientes normales. Entonces tenemos cuatro posibilidades. El paciente con el gran infarto, gran delta, el paciente con pequeño infarto, pequeño delta, el paciente que se encuentra entre el límite de detección y el 99 percentil, infarto tipo 2 o falla cardíaca, y un paciente normal. Entonces, viendo acá, troponina. Si la troponina no está elevada, es un paciente normal o probablemente se trate de una angina inestable. Si el paciente tiene una troponina muy elevada con un delta importante, o es un infarto tipo 1, o puede ser un infarto tipo 2, pero muy agudo, o puede ser un daño miocárdico muy importante, no isquémico, pero agudo. Y por último, si el paciente tiene una troponina elevada, pero sin delta, se trata de un infarto tipo 2, pero ya crónico, que ya tiene un tiempo determinado. Dijimos que el infarto tipo 2 es en el cual hay un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno, o se trata de un daño miocárdico no isquémico, pero de tipo crónico. Es decir, que si no tenemos delta, probablemente no se trate de un proceso agudo, sino un proceso crónico, y si tiene delta, sí se trata de un proceso agudo. Concluimos entonces. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta en el caso de un paciente con dolor torácico? En primer lugar, integrar el diagnóstico clínico, electrocardiográfico y enzimático. Es decir, no podemos hacer diagnóstico en base a un solo elemento. Tenemos que integrar la clínica, tomar en cuenta los elementos clásicos del dolor coronario y los elementos que llamamos las flechas rojas, en primer lugar. En segundo lugar, considerar que los cambios electrocardiográficos pueden ser los clásicos y pueden ser no clásicos, de acuerdo si es un infarto tipo 1 o un infarto tipo 2. Y en tercer lugar, los cambios enzimáticos, tomar en cuenta que si nosotros tenemos la disponibilidad de una troponina de alta sensibilidad, nuestro enfoque diagnóstico tiene que ampliarse. En segundo lugar, deberíamos practicar análisis seriados electrocardiográficos y enzimáticos. En el caso de enzimáticos, para determinar si hay un delta. En tercer lugar, analizar el trastorno fisiopatológico subyacente. ¿Se trata de una placa de ateroma o se trata de un proceso de desbalance de oferta y demanda? En cuarto lugar, evaluar el equilibrio entre oferta, aporte y demanda. Entonces, tenemos que determinar, por ejemplo, está un paciente anémico, tiene una hipotensión, tiene una taquiarritmia que explique el desbalance. Y en quinto lugar,
restaurar los desequilibrios y corregir el trastorno fisiopatológico. No siempre es una placa de ateroma y puede tratarse de procesos que podríamos solucionar con enfoques terapéuticos distintos. Muchas gracias.